Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de Argentina. ¿Y qué vamos a hablar de Argentina? ¿Argentina puede salir de la recesión en la que está? Quédate que te lo cuento. Vamos a hablar de Argentina. Y voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible para todos ustedes. Voy a asumir que no todos conocen las variables del mercado. Entonces, tal vez dé unas explicaciones un poquito más largas para que todos puedan entender. Igual van a haber reels donde estas variables se van a ser explicadas en no más de 30 segundos, un minuto, para quien le quedó dudas. Argentina. Vamos a arrancar con el periodo de segundo semestre 2023. Año eleccionario, años en donde el gobierno inyectó mucho dinero en el mercado, pero que no tuvo buenas variables macroeconómicas. Es decir, el consumo estuvo fuerte, la inflación estuvo fuerte. La gente tal vez aceleró su decisión de compra de productos y de cosas, productos que no sabían cuándo iba a ser el ratio de inflación y que si iba a venir una nueva devaluación o no. Todas esas incertidumbres de mercado generaron que los que se dedican al comercio se sobreestoquearan. Es decir, no sé cuánto vale el peso, no sé cuánto va a devaluarse, no sé cuánto va a dar la inflación, me sobreestoqueo de mercadería, con tal las ventas vienen bien, entonces seguramente vaya a tener una ganancia porque esos productos que yo estoy comprando hoy, cuando los venda, las vende a un valor mucho más alto de que lo compré y obtengo una ganancia. Otra cosa que ha ocurrido durante el 2023 es que todas las empresas y todos los grandes negocios y pequeños negocios han encontrado una segunda unidad de negocio. ¿Qué es esto? Agarraban sus utilidades y aquello que no gastaban en adquirir nuevos productos o mercaderías, lo que hacían era ponerlo en un fondo común de inversión, en un plazo fijo UVA, o en un plazo fijo normal a 30 días y obtenían rendimientos por encima de la inflación. El gobierno anterior lo que realizaba y lo que le importaba era que los ingresos siempre le ganaran a la inflación y habían logrado eso, es decir, la inflación venía por debajo de las tasas de interés que pagaban los bancos. Bueno, así y todo, en el segundo semestre hubo una reducción del Producto Bruto Interno del 2,6%, dejando punta a punta contra punta, enero-diciembre, una caída del 1,6% del Producto Bruto Interno. Llegó Milei y lo que dijo es: yo voy a cortar todas las canillas de emisión. Voy a tratar de usar las mismas referencias y analogías que realiza Milei para que todos podamos asociar lo que yo estoy explicando con lo que trata de decir la comunicación del gobierno y tal vez darle algún punto. Lo que dijo es: miren muchachos, la inflación está alta y ¿qué pasa? Los productos regulados y los servicios regulados están frenados, ¿no? Así la inflación sigue siendo alta. ¿Qué significa? El impuesto líquido que hay dentro de los combustibles estaba frenado, el valor del combustible estaba siendo subsidiado por el gobierno para bajar y mantener el precio del combustible en valor de 700 pesos. Los boletos de la zona de Capital Federal, Gran Buenos Aires y las líneas que operan estas dos jurisdicciones estaban siendo subsidiadas por el gobierno nacional. Si uno veía, si iba al interior del país, veía que el boleto de colectivo era 3 veces más que lo que era en provincia de Buenos Aires, Capital Federal y entre las líneas que recorren ambas ciudades, que cruzan de provincia de Buenos Aires a Capital Federal y viceversa. Las tarifas de energía estaban subsidiadas, las tarifas de gas estaban subsidiadas y Milei subió con un plan de: yo voy a sacar los subsidios y voy a bajar la inflación. Listo. Lo primero que hizo fue empezar a reducir el gasto público. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la inflación de diciembre fue del 25% y las inflaciones fueron altas en el mes de diciembre, enero, febrero y marzo. Y lo que hizo el gobierno es dar incrementos salariales a la planta permanente del Estado muy inferiores, entre la mitad y un tercio de lo que fue la inflación. ¿Qué hizo con esto? Licuar los salarios de los empleados públicos. Si la inflación era del 25%, ellos le representaban como aumento a sus empleados entre un 8 y un 10%. Para dar el ejemplo de lo que fue en enero la paritaria con la inflación de diciembre. Ha cerrado todo lo que es la parte de inversión del Estado, ha cerrado todo lo que es la parte de comunicación, es decir, pauta de medios públicos, no se realizan más obras financiadas por el Estado Nacional, se ha reducido drásticamente todo el gasto de capital humano, es decir, todo lo que eran plan trabajar, plan jefes y jefas. Lo único que no se ha ajustado es la UH y el aumento de ganancias, la puesta nuevamente del impuesto de ganancias cuarta categoría, que va a afectar a los empleados que cobren cerca de 1.200.000, 1.500.000 pesos brutos. El ministro Caputo anunció que en el mes de septiembre se iba a bajar en 10 puntos el impuesto país, es decir, de 17,5 va a pasar a 7,5. Va a bajar en 10 puntos. El tema es cómo va a ser el gobierno para mantener ese superávit fiscal, si el impuesto que más recauda lo va a reducir. Hay dos temas principales. ¿Cómo se puede hacer? Uno es reduciendo aún más los subsidios, achicando mucho más el Estado,
con lo que yo prevería que en un lapso de estos segundos semestres se vayan sacando aún más los subsidios sobre la energía, sobre el gas, sobre los medios de transporte, y todos los subsidios vayan a ser pulverizados por este gobierno. ¿Para qué? Para poder mantener el superávit fiscal y recuperar parte de esa pérdida que van a obtener por la recaudación del impuesto país. Por otro lado, otra cosa que favorecería al gobierno sería que esta baja del impuesto país se viera reflejado en un aumento de la actividad. Los números de julio que están llegando hasta el momento están en verde. ¿Qué significa? Que podemos ver que comparado mes contra mes, la economía Argentina está saliendo del pozo más grande que ha llegado a obtener en los meses de mayo y junio. Es decir, la economía argentina, producto de esta situación que el gobierno es de sacar todos los pesos de la calle, ha generado una caída del PBI que se proyecta va a ser del 3,6 punta contra punta enero-diciembre. Bueno, aparentemente por lo que ven los diferentes sectores, en algunos lugares ya se está viendo que la caída máxima ya ha llegado a su punto y empieza a salir. No va a salir en B corta, como esperaba el gobierno, porque la verdad es que este gobierno políticamente es todavía endeble en no tener diputados y senadores, pero empiezan a verse ciertos indicadores positivos, sobre todo en construcción, en producción de vehículos, en compra de cemento, que esos son algunos indicadores que el gobierno ve como positivos porque son indicadores no de consumo sino de movimiento de la economía. El aumento de la producción de autos significa que hay más gente con intenciones de comprar un auto, el aumento del cemento significa que la inversión privada está esperando que la construcción empiece a levantar, y a eso le sumamos el blanqueo. El blanqueo es una opción que tienen todos los argentinos, residentes y no residentes, de decir, bueno, miren, esto ha sido parte del dinero obtenido de una forma lícita, es decir, que no he pagado impuestos y que no lo he puesto yo en mis ingresos, no los he declarado como propios, y ahora los ingreso al mercado argentino y los pongo en una cuenta especial, pago un pequeño impuesto de blanqueo que el gobierno va a exigir en sus 3 etapas. El blanqueo seguramente tiene fecha de finalización a abril del 2025, pero seguramente va a ser extendido hasta julio del 2025, y con esto el gobierno espera poder movilizar un poco la economía. Entonces, con la reducción de los subsidios, el achicamiento del Estado, para mí va a haber despidos de la planta permanente del Estado en forma de salida de estas personas a nuevos puestos de trabajo en la parte privada, con un subsidio a la empresa privada durante 6 o 9 meses en parte de o contribuciones patronales o en parte del sueldo que paga el Estado, retiros voluntarios o directamente en despidos. Esto va a provocar que el achicamiento de ese Estado, que en muchos casos sabemos que o podemos presumir que no es lo eficiente que debería ser, baje el menor gasto, por lo tanto, un menor gasto, aunque los impuestos se mantengan en el mismo nivel, significa que no haya un crecimiento económico que haga mejorar esa recaudación, se vaya a mantener en esos niveles. ¿Cuál es el problema que tiene el país en estos momentos? Es el riesgo país. El riesgo país en estos momentos está rozando entre los 1.500 y 1.700 puntos. ¿Qué significa esto? Que el país paga una sobretasa de 17%, 1.700 le sacamos los últimos 2 ceros y te dice la tasa de interés. Si el gobierno argentino quiere sacar a colocar deuda, tiene que pagar una tasa aproximadamente de los 5% de los bonos del Tesoro norteamericano, que se le llama tasa libre, es decir, tasa de no riesgo, más los 17 puntos del riesgo país. El mercado recién le tomaría deuda argentina a tasas del 21 o 22% anual. Por lo cual el gobierno no tiene intenciones de salir a buscar deuda a esos costos. Tampoco quiere emitir. Ha cerrado todas las canillas de emisión. Entonces, ¿cómo va a ser para pagar todos los copreales, toda la deuda comercial que tienen los importadores con respecto a sus proveedores del exterior? ¿Cómo va a hacer frente en el 2025 a los 25.000 millones de dólares que tiene que pagar, tanto a los bonistas privados como al Fondo Monetario Internacional? Bueno, ahí está el gran problema. Para eso lo que necesita el gobierno es bajar el riesgo país a números cercanos a 700 puntos o 600 puntos, que sería una tasa del 6 o 7% anual, y rolear la deuda. ¿Qué significa esto? Viene un vencimiento de los bonares o de los AL, que son los títulos argentinos que más que los inversores tienen en su mayoría, y decir, bueno, pago la tasa de interés, pero lo que tengo que pagar de deuda, consigo una nueva deuda para pagarlo y me endeudo por otro lado. Es decir,
pago solamente el interés y no el capital. Se espera de tener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en donde no solamente le postdate la deuda que tiene para el año que viene, es decir, si le diga, mira, mi deuda es de 15.000 millones, bueno, te cobro los 15.000 millones y te los devuelvo, es decir, no hacer pagos ciertos del Fondo Monetario, sino que se espera alcanzar algún acuerdo donde el FMI haga otro desembolso de 15.000 o 20.000 millones. Eso sería lo esperado. Por recaudación del impuesto país se esperan obtener otros 15 o 20.000 millones. Pensemos que para ellos, para el gobierno, eso sería un éxito. Y si lo comparamos con el último blanqueo que realizó Mauricio Macri, el blanqueo ese representó 116.000 millones de dólares en el 2016. Y ahora estamos hablando de que si logran 30.000 millones de dólares es un éxito. ¿Por qué? Primero porque la gente no confía más en los blanqueos. Todo el dinero que se blanqueó en la época de Macri, después, si uno lo mantenía afuera, pagaba una tasa de bienes personales diferencial. El gobierno anterior cobraba un impuesto a la riqueza. Entonces dijeron, no, pero blanqueos nuevamente no. Sumado a otra variable que es totalmente cierta, desde el 2016 al 2024 no ha habido un crecimiento económico genuino. 2016, 2017 han sido tal vez años de crecimiento, 2018 y 2019 de recesión, 2019 y un pedacito del 2020 hasta llegar a la pandemia ha sido un poquito de crecimiento en lo que es el país, pero después del 2020, que es la pandemia, hasta ahora el país viene en decrecimiento, es decir, su economía se viene achicando y por lo tanto es una situación difícil. ¿Qué se espera que pueda ocurrir de acá a fin de año? Uno, que el impuesto país se vaya y desaparezca. Eso significaría que cualquier persona podría ir al mercado único de cambios, que es el MULC, y comprar dólares para pagar al exterior o para hacer compras sobre productos, importar productos y pagarlo a los proveedores. A tipo de cambio, anda a saber cuál sería el tipo de cambio de mercado nuevamente. Nadie puede estimar eso, pero estamos seguros de que sería entre el valor que está en estos momentos, que es 150 pesos por dólar, y 1.280 o 1.300, que es lo que vale el dólar MEP o el contado con liquidación. Entre uno de esos dos números tendría que ubicarse el nuevo tipo de cambio. ¿Podrá el gobierno obtener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que le dé dinero líquido para poder hacer frente a todas las deudas que tiene que afrontar durante el 2025? ¿Podrá el gobierno tener un superávit financiero que le permita hacer frente a la deuda que tiene que afrontar el año que viene? ¿Podrá Argentina salir de esta recesión y obtener un crecimiento? Bueno, los estimadores de Standard & Poor's indican que ven un decrecimiento de 3,6 para el 2024 estimados y esperan un crecimiento del 4,4 para el 2025. Esperan que las reservas internacionales se ubiquen en torno a los 35.000 millones de dólares. Si Argentina cumple con estas expectativas, que son muy buenas, nosotros a finales del 2025 nos encontraríamos en una situación similar al mes de junio del 2023. Es decir, con el crecimiento esperado para el año que viene, recién nos ubicaríamos en situación de junio del 2023. ¿Por qué? Porque la caída ha sido tan abrupta segundo semestre de 2023 y 2024, que recién en 2025 llegaríamos al mismo punto que junio del 2023. Significa que para que el país mejore fuerte y que la mejora sea notoria, deberíamos crecer al 4,5 o 4,6% en los próximos 4 o 5 años y así volveríamos a situaciones cercanas al 2019. Bueno, estos son los puntos a tener en cuenta para el gobierno: mantener la inflación baja, poder tener forma de financiarse con el mercado, poder tal vez emitir algún tipo de título para poder rolear la deuda y que la economía empiece a mejorar producto del blanqueo y de la baja del cepo. Cuando decimos cepo, ¿qué estamos diciendo? Es los impuestos que se le cobran a aquellos que quieren comprar dólares. Se le cobran impuestos extras sobre el valor del dólar oficial que en estos momentos estarían dejando al dólar que se llama dólar turista o dólar comercial, lo está dejando en zonas de 1.500 pesos por dólar. Es decir, en estos momentos conviene comprar dólar blue, dólar MEP, que son los que uno puede acceder para poder hacer frente a las deudas tanto de tarjeta de créditos o de compras del exterior u otras compras, o uno se va de vacaciones y te conviene más comprar dólar blue que comprar el dólar del gobierno.
Esto es así y esperamos de que estos dólares vayan confluyendo en un mismo tipo de cambio, en donde el dólar blue, el dólar MEP y el dólar oficial se vuelvan uno y la salida del cepo no conlleve una devaluación que vaya a verse en la inflación del país. Entonces, los checklists que tenemos que analizar para si Argentina sale es inflación cercana al 2,5%, 3% o menos, mensual obviamente, digo mensual porque en Estados Unidos esa es la inflación anual, un 2,5-3% mensual en este segundo semestre de 2024, un aumento de la recaudación. Si uno ve la recaudación de IVA, por ejemplo, si aumenta la recaudación de IVA significa que el comercio empezó a reactivarse. Un aumento de la recaudación por parte del pago de declaraciones de bienes personales y de ganancias que vencen ahora en los meses de agosto y septiembre, que eso indicaría que va a ingresar pesos fuertes a las cajas del Estado. La recuperación económica es fundamental, la salida del cepo es fundamental y obtener préstamos o poder colocar deuda con un riesgo país de 700 a 800 puntos. En otro video voy a tratar de explicar cómo todo esto afecta a las empresas y qué están haciendo las empresas con todos estos indicadores y cómo se ven posicionadas en el futuro y qué se espera de Argentina para el futuro. Muchas gracias. Por favor, déjame tus comentarios y si querés que hablemos de algún tema en específico, hacémelo saber y nuestro equipo va a estar preparando ese tema para que podamos aclarar las dudas entre nosotros y que se pueda entender.